Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Hola mis queridos Michi y Papi Lovers. Esto es, tengo que transformar al cachorrito loco en un cuasi duque. Parte 12. ¡Ven aquí, bastardo! ¡Devuélvemela! ¡Devuélvemela! ¡Me tienes miedo, ¿verdad? ¿Por eso no puedes ni moverte? Continuaba gritando Halt a todo pulmón. Daerin no le quitaba los ojos a Ceres, rogando que no respondiera ante tanta hostilidad por parte del pelirrojo. Era la única forma de que Halt no terminara debajo de los puños de Ceres. La pobre esclava, sacerdotisa, ya no sabía qué hacer, lo había intentado todo, pero había fallado. El pelirrojo de Halt no mejoraba con nada. ¿Acaso tendría que pasar todos los días así, con un cachorrito a cuestas a punto de perder la razón? ¿Y un perro rabioso reventando con cualquier cosa que sucediera? Los brazos de Ceres, que habían estado temblando, se estabilizaron al sentir las palmadas que le daba Daerin. Pero, aún así, Ceres no soltó el cuerpo de Daerin. Incluso existía un límite para que Ceres se exaltara. Eso solamente sucedía cuando había una estimulación fuerte, como un aleteo frenético en las aves, no como un simple pájaro mirando hacia el interior de la mansión, como lo que había sucedido con Halt. Eso ya ni siquiera tenía sentido, simplemente estallaba a cada rato. Ceres era tan fuerte y musculoso que la sacerdotisa pensaba que iba a desfallecer si la sostenía así en sus brazos. A veces, si aplicaba demasiada fuerza, sentía que todas sus articulaciones tronaban. Daerin comprendía que Ceres lo hacía de forma inconsciente porque estaba pasando por un momento difícil, así que no podía criticarlo o decirle que no lo hiciera. No solo eso, sino que ahora Ceres, en lugar de arremeter o quedarse tranquilo, estaba actuando como un pequeño niño. Daerin se consolaba con el simple hecho de no ver correr sangre. Sabía bien que ese comportamiento era una forma de salida a la continua exaltación y confrontación de Halt, pero que Ceres actuara así todo el tiempo ya la tenía preocupada. «¡Oh, Lord Cachorrito! ¿Qué vamos a hacer contigo? Pronto tendrás que valerte por ti mismo. Tienes que crecer y madurar rápidamente para ser independiente», le decía la sacerdotisa a Ceres mientras acariciaba su cabello, intentando calmarlo. Al mismo tiempo, Daerin especulaba que dicho comportamiento se debía a que había pasado por cosas muy duras desde niño. Tal vez por eso actuaba así, como una respuesta natural, y disfrutaba mucho del simple hecho de ser acariciado como si fuera un cachorrito. Cada palmadita que le daba hacía que Ceres relajara sus músculos y dejara de apretarla. Sin embargo, no podía pasarse todo el día acariciándolo, también tenía tareas que hacer. «Ceres, voy a dejar de acariciarte ahora. Necesito calmar al señor Halt». «¿Está bien? Más tarde te acariciaré de nuevo». Ceres asintió y dijo que estaba bien. En la mente de Daerin, dicho comportamiento no tenía nada que ver con un hombre adulto que se sentía atraído hacia ella. No se había dado cuenta de que Ceres no quería que le prestara atención a la competencia, y ni por un segundo se le pasó por la cabeza que fueran celos. Ceres debe de estar actuando así porque nunca antes había tenido que lidiar con alguien tan irritante como el señor Halt. «Intentaré complacerlo mientras el fosforito siga en esta mansión», era lo que pensaba la sacerdotisa. «Señor Halt, ya que ahora todo está bien, ¿por qué no intentamos?» Pero la pobre Daerin no pudo terminar su oración, sino que Ceres la jaló hacia atrás. Al parecer había escuchado algo fuera de la mansión. Ceres dio un paso hacia adelante, empuñando su mano. Dijo que había alguien que se estaba acercando a la mansión. Daerin no había escuchado nada, pero ambos cachorritos estaban con las orejas paradas mirando a través de la ventana. La sacerdotisa pensó que podría ser el señor Loven, pero Ceres ya no reaccionaba de esa forma ante él. Entonces, ¿quién más podría ir a la mansión si no era él? Daerin quiso ver quién era, así que se acercó a la ventana para poder observar. De repente, algo había atravesado el vidrio de la ventana. Fue tan rápido que ninguno de los cachorritos pudo detenerlo antes de que atravesara el vidrio. Incluso Ceres, que solamente pudo ver cómo el objeto pasaba cerca de su lado. Para su suerte, su reacción fue suficientemente rápida y correcta. Si no se hubiera lanzado sobre Daerin, esa flecha probablemente la habría atravesado. Quienquiera que estuviera ahí fuera, tenía en claro quién era su blanco. Ceres había conseguido salvar a su querida sacerdotisa. Esa no era una simple flecha, y el lanzamiento tampoco había sido hecho por un simple humano.
sino cómo rayos la flecha había logrado atravesar el piso. La pobre Daerin estaba asustada. ¿Una flecha de acero? ¿En serio? ¿Se habían dado la molestia de usar una flecha de acero? No era una flecha utilizada generalmente para la caza, sino que era una flecha comúnmente vista en el campo de batalla y que estaba hecha de hierro y acero, por lo que podía perforar armaduras. Un asesino lo suficientemente bueno como para usar flechas como esas no podía ser tan descuidado como para apuntar al objetivo equivocado. La de ojitos color esmeralda no tuvo tiempo de reaccionar ni de razonarlo correctamente. Ese tipo de flecha debió de ser para Ceres, no para ella. Fue su pronta especulación, pero la sacerdotisa, en lugar de pensar con calma, estaba entrando en pánico al ver que Halt salía corriendo hacia la ventana. De repente, Daerin empezó a gritar. «¡Señor Halt! ¡No! ¡No salga! ¡Espere!». Ese había sido suficiente detonante como para ir y arremeter con todo. Si ese perro pelirrojo terminaba perdido o desvivido, sería todo culpa de Daerin, ya que estaba bajo su responsabilidad y ahora fácilmente podía ser llevado fuera de la mansión. Asimismo, podría dar la morición a gente inocente que no tenía nada que ver con los asesinos. Tenía que detenerlo sí o sí. Daerin quiso salir brincando la ventana como la última vez, sin medirse, de forma desesperada, como un reflejo, pero Ceres no se lo permitió y la detuvo. «¡Es peligroso!», gritó Ceres. Entretanto, estaba escaneando con sus oídos y ojos el campo de batalla para ver qué haría. «Lo sé, pero está exaltado. Si sale de la mansión, atacará a civiles indiscriminadamente. Y esto se convertirá en un infierno. Un héroe de guerra no puede hacer eso, menos ser reducido y perder su vida en plena masacre, cuando no fue su intención desde un inicio». «¡Tenemos que detenerlo!», gritó desesperadamente Daerin. Ceres comprendió y simplemente asintió. Acto seguido, la agarró de la cintura y la cargó como un saco de patatas, presto para salir brincando la ventana con su amada sacerdotisa. «Está bien, lo entiendo», dijo el cachorrito, mientras el saco de papas, Daerin se preguntaba por qué no se le había ocurrido decirle que ella iría corriendo detrás de él. Ya era muy tarde. Ceres saltó por la ventana y echó a correr como alma que llevaba el diablo. La pobre Daerin no estaba lista para semejante arremetida. Con las justas pudo gritar un «¡Ah!», ya que ni siquiera tenía de dónde agarrarse, sentía que estaba volando. «¡Michi! Recuérdame que tengo que hacer más sentadillas para estar así de redondita como Ceres». La pobre Daerin se preguntaba por qué no existía un uniforme de sacerdotisa con pantalones. Sentía como el frío viento hacía de las suyas. No sabía dónde esconder su rostro. La velocidad era 3 veces más rápida que la velocidad de carrera de Daerin. «Bueno, ya que...». «Todo está bien, con tal de que lleguemos a tiempo», pensaba la pobre sacerdotisa. Daerin se quedó en silencio, mantuvo la boca cerrada y asumió la identidad de equipaje. Ya nada importaba, todo estaría bien mientras pudiera evitar el eminente desastre. Cuando el resultado es importante y apremiante, a veces no es necesario elegir los medios. Sí, definitivamente me convertí en un saco de patatas. Ya que soy un equipaje, será mejor que me quede quieta para no causarle problemas a Ceres, pensaba la sacerdotisa. Antes de lo esperado, Ceres había encontrado lo que buscaban, así que empezó a gruñir como un perro que podía sentir el peligro cerca. Se detuvo en seco con una frenada que alarmó a Daerin. Afortunadamente, no necesitaron salir de la mansión. Ni Halt ni los intrusos habían cruzado el muro. La sacerdotisa pudo escuchar quejidos llenos de dolor de los asesinos que habían sido justiciados por el perro rabioso de Halt, así mismo como los ruidos de exaltación de éste, hasta que ya no había quejido alguno, solamente quedaba el pelirrojo que seguía gruñendo. Esta vez Daerin no se adentraría en ese jardín que más parecía un bosque, no como lo había hecho con Ceres. Ella no confiaba en el pelirrojo como para hacerlo, así que esperarían hasta que él saliera. De hecho, ella tenía más miedo de que Ceres se pusiera en modo perro rabioso al ser confrontado por el loco de Halt. Fue así que decidió que antes de que llegaran a tocarse, ella utilizaría el silbato. Pero por más que buscaba y buscaba, no lo encontraba. Para su desgracia,
ese día se lo había olvidado de nuevo y no lo tenía consigo. ¿Cómo rayos me puedo olvidar algo como esto de lo cual pende la vida de Ceres y la mía? Se preguntó en su mente. Sin embargo, ya era tarde. No había forma de regresar a la mansión. Daerin empezó a sudar profusamente y entró en pánico. Había metido la pata. ¿Qué rayos había hecho? Había dejado ambos silbatos en su habitación. Recordó que como por un buen tiempo no los había necesitado, se había relajado y terminó dejando ambos silbatos en el tocador. ¿Acaso he perdido la cordura? ¿Qué rayos pasa conmigo? ¿Cómo miércoles pude dejarlo ahí? Sabía bien que podría necesitarlos en cualquier momento, pero los dejé ahí tirados. Daerin se reprendía a sí misma, mientras sentía que su corazón se le iba a salir del pecho del susto que se había pegado. Al final, se dio cuenta de que cuanto más tiempo permaneciera exaltado, más difícil sería calmarlo. Tendría que entrar, aunque no lo quisiera. Como si Daerin se hubiera comunicado por telepatía, Ceres dio un paso al frente y dijo que él se adentraría primero. La sacerdotisa ya no sabía qué hacer. Empezó a dudar. Tal vez debía de ir por el bendito silbato. No podía darse el lujo de tener a 2 perros luchando cerca del muro y salir a la ciudad y causar estragos. Al final decidió no hacerlo, así que iría detrás de Ceres, teniendo mucho cuidado para no poner a Ceres en peligro ni su propia persona. Sin embargo, Ceres ya gruñía como si fuera a hacerlo trizas si llegaba a moverse 1 centímetro, y Daerin seguía reprochándose a sí misma. Daerin esperaba que todos salieran vivos y a salvo de esa situación, a pesar de su descuido con el silbato. Al ver a Halt, se dieron cuenta de por qué seguía gruñendo. Uno de los asesinos todavía estaba vivito y coleando, íntegro, sin un rasguño y con espada en mano. En ese instante, Halt brincó sobre el último individuo en pie y arremetió duros golpes por diferentes ángulos. Nadie podría resistir a semejante ataque, pensaba Daerin. Sin embargo, el hombre de negro saltaba y evadía todos los golpes del pelirrojo. ¡Muere, muere, bastardo! Intentaste desvivirme. ¿Cómo te atreves? ¡Mereces que te mate!, gritaba Halt, mientras intentaba acertar los golpes que propiciaba. Sin embargo, ni uno solo de sus puños llegó a tocar al encapuchado. No solamente eso, sino que el pelirrojo estaba siendo herido, ya que el encapuchado era muy hábil con la espada. No por nada había logrado sobrevivir hasta ese momento. Daerin, que observaba toda la escena, se dio cuenta de que eso no tenía sentido. Era como si Halt estuviera golpeando el aire, cuando atacó a Ceres y hasta a la tonta piedra. Sus golpes parecían más certeros. ¿Qué estaba pasando? Daerin pensó que presenciaría una caza encarnizada en contra del asesino, pero a pesar del intenso movimiento, Halt no había acertado ni un solo golpe. Era como si el nivel de lucha hubiera disminuido, ya que con Ceres sus golpes eran mucho más certeros, rápidos y letales. Sin embargo, aquí el espectáculo y el resultado eran diferentes. Fue por eso que Halt había resultado herido, y era quien estaba derramando líquido escarlata, mas no el malhechor, debido a los profusos cortes que el encapuchado había acertado. ¿Acaso los que yacían en el suelo también le habían costado mucho trabajo? No era posible que simples humanos fueran más hábiles que los perros del 8º batallón. ¿O sí?, reflexionaba la sacerdotisa. Al ver la cara de energúmeno loco que tenía Halt, Daerin se preguntaba si tal vez fuera mejor de una buena vez por todas, simplemente huir de todo eso y desaparecer. Ya estaba harta de esa situación, donde exponía su vida constantemente. Daerin mascullaba en su cabeza que, si su poder divino no funcionaba esta vez, definitivamente tendría que salir huyendo de ahí. Felizmente, todavía podía contar con Ceres para ayudarla. En el momento en que Ceres se disponía a entrar en combate, la sacerdotisa lo detuvo con su mano y procedió para encargarse de la situación. Daerin le dijo a Ceres que todo estaría bien, que le permitiera hacerlo, y súbitamente la sacerdotisa empezó a emanar poder divino. Pero este no era el típico poder divino de sanación y relajación que Ceres había experimentado antes. Era diferente. Daerin estaba reuniendo poder divino de batalla, ofensivo, todo debido a que el asesino seguía en pie sin un rasguño. Ese poder divino podría finiquitar todo. Los ojos de la sacerdotisa desbordaban seguridad y frialdad. Sí,
Definitivamente, Daerin recordaba por qué no había salido corriendo el primer día en que llegó a esa mansión, el motivo por el cual se armó de tanto coraje y valor como para intentar acercarse a Ceres. Era un secreto que tenía bien guardado. No por nada había sido capaz de sobrevivir en pleno campo de batalla. Ya lo había hecho algunas veces antes, pero sin testigos. Esta vez tendría público. Un par de cachorritos lo verían. Como Halt repetía que no le gustaba la forma en que el sujeto lo miraba, la sacerdotisa atacó directamente los ojos del asesino, lanzando una ráfaga de poder divino, sin la necesidad de tocarlo. En menos de un segundo, los ojos del encapuchado estaban en llamas. Pero la flama no solamente afectó las órbitas oculares del asesino, sino que se propagó por toda su cara, mientras éste giraba como loco de un lado a otro en el piso, muerto de dolor. En ese instante, Halt se contuvo y dejó de gruñir y atacar. Al escuchar los gritos, la sacerdotisa recapacitó en que no se sentía bien con lo que acababa de hacer, pero no pudo evitarlo. La simple presencia del encapuchado había servido como un detonante de locura en el pelirrojo, sin que éste pudiera finiquitarlo, lo cual era absurdo. Por eso intervino, si no esos dos cachorritos habrían terminado mordiéndose el uno al otro. Daerin pegó un suspiro al darse cuenta de que hacía mucho tiempo que no hacía eso, pues la guerra que había estallado en el Imperio ya había terminado. Ese jardín lleno de cuerpos regados por el suelo hicieron que ella recordara cómo solía ser el campo de batalla y las veces que tuvo que utilizar dicho poder para subsistir, ya que era su último recurso. Como la amenaza había desaparecido, finalmente Daerin pudo reflexionar sobre quién había sido el principal objetivo y blanco de esa flecha de acero. Para su desgracia, se dio cuenta de que el blanco de esa saeta había sido ella misma. Quienquiera que fuere esa persona que no quería que Ceres saliera a la sociedad aristocrática, ahora la quería a ella, a Daerin, 10 metros bajo tierra. Daerin no podía quitar los ojos del desconocido que había sido desvivido por ella. En su mente rezaba, diciéndose a sí misma que Dios entendería, que él no la culparía, ya que nadie más que Dios sabía que ella lo había hecho como defensa personal. Cuando todos se calmaron, estuvieron por un rato sin moverse de sus sitios, hasta que el cuerpo de Halt empezó a temblar. El cachorrito pelirrojo no se encontraba bien. La sacerdotisa salió de su ensimismamiento y lo llamó por su nombre para ver qué le sucedía. Ensimismarse, abstraerse, concentrarse en los propios pensamientos. Daerin espabiló y cayó en cuenta de que tenía que llevar a esos dos cachorritos de inmediato dentro de la mansión. Nada los libraba de que más hombres encapuchados llegaran y los exaltaran para traspasar los muros de la residencia. En ese momento, Halt, que seguía temblando, empezó a gruñir de nuevo. Ese mínimo gesto hizo que Ceres estuviera listo para arremeter contra su querida bolsa de boxeo. Perdón, su querido pelirrojo, claro está, de la forma más suave, dulce y pacífica posible. Felizmente, no sería necesario ya que Daerin estaba controlando la situación. Con un abrazo, su cachorrito favorito se apaciguaría. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Por la cabeza de Daerin solamente pasaba imágenes de trabajo y más trabajo. Si tan solo fuera tan fácil como lo había sido con Ceres, si por lo menos pudiera abrazar a Halt y calmarlo. Pero el pelirrojo tenía los nervios de punta, como si estuviera batallando para no volverse loco, para no romper en furia y destruir todo. Su apariencia podía llenar de miedo a cualquiera que intentara acercársele. Pero Daerin analizaba los gestos de su cuerpo. Cuando había golpeado piedras, árboles y nubes, jamás temblaba. Siempre estaba eufórico y colérico, pero ahora era un temblor excesivo. No solo eso, sino que se notaba que mordía sus dientes como queriendo oprimir algo. Sus ojos eran de desesperación, como pidiendo que se detuviera. Pero si ya no había nada ante sus ojos que significara peligro, entonces, ¿por qué seguía mirando así? Finalmente, la sacerdotisa entendió que Halt no estaba temblando de rabia, sino de ansiedad y miedo. Se estaba estremeciendo como si quisiera evitar que su cabecita hiciera clic, después de semejante estímulo. Así que se apartó de Ceres, decidió que por lo menos lo intentaría,
calmaría a Halt abrazándolo. «Señor Halt, ¿está bien?», preguntó Daerin. Esta sentía que Halt emanaba la sensación de desestabilidad porque estaba lleno de miedo y temor, no porque tuviera cólera o ira. De ser así, razonar con él debería de funcionar. Necesitaba hacerlo sentir que estaba protegido. Daerin acababa de crear una hipótesis en su cabeza. Si eso funcionaba, entonces definitivamente, los de la 8ª División habían desarrollado sus poderes excepcionales debido al miedo. Por lo tanto, cualquier cosa que suprimiera el miedo debía de funcionar, como la sensación de brindar seguridad. Halt definitivamente podría razonar. Él no era un niño cuando había llegado a la 8ª División, por lo que no reaccionaba como seres, era diferente. Si le muestras la mano a un cachorrito rabioso, con la palma limpia y sin temblar en señal de que no quieres hacerle daño, los cachorritos rabiosos no te atacan, sino que te huelen la mano para ver si emanas ira, miedo o calma. Si emanas miedo o ira, te muerden. Por fin, Halt no mostraba hostilidad y el temblor en su cuerpo era imperceptible. Sin embargo, Ceres no se sentía bien, era como un niño que estaba siendo dejado de lado. Pero aún así aceptó la petición de Daerin. Las personas que habían estado al borde de la muerte recordaban muy bien esos momentos y eso disparaba su pánico, ansiedad, estrés y miedo. Solamente tenía que calmarlo. Daerin estaba segura. «Señor Halt, todo está bien. Ya todo terminó. Ya no hay peligro. Todo está bien», repetía la sacerdotisa con un tono tranquilo y pacífico, venciendo su miedo interior para poder brindar seguridad. Cuando te llenas de miedo hasta el punto de la exaltación, cualquier cosa insignificante puede parecer terrorífica. «Lo comprendo, señor Halt. Pero ahora estamos bien». «Ya no hay peligro», repetía Daerin, mientras ya estaba a punto de tocar el brazo de Halt. En un milisegundo, la sacerdotisa decidió que sería mejor abrazarlo de frente. Él ya la conocía y no le había causado daño. Ella le había dado paz mental por un día al menos, así que sería difícil que Halt tuviera una mala o indeseada reacción contra Daerin. «Ya no hay asesinos. Ya todos fueron desvividos», dijo la sacerdotisa, ni bien logró aferrarse a él. «Nadie puede atacarte ahora. Ya no hay nada que sea peligroso como para tener miedo. Ya no necesitas luchar más». Eran palabras que parecían un cántico que lo hacían entrar en razón, y en un trance lleno de paz y tranquilidad, sin la necesidad de emanar poder divino, pero Halt seguía con la mirada perdida, como si pudiera escuchar y entender, pero no pudiera verlo. «Mira, yo me encargué del último», dijo Daerin, señalando con la mirada y la mano hacia el suelo, donde reposaba el victimario que terminó siendo victimado. Halt por fin reaccionó y volteó a ver el cuerpo. Victimario: persona que causa la muerte de otra persona o la convierte en su víctima. Ser victimado: morir. Balbuceando y de forma entrecortada, como si su cuerpo hubiera estado demasiado contraído por el miedo y recién se relajaba levemente, Halt dijo: ¿Tú lo hiciste? ¿A salvo? ¿Estamos a salvo?». La sacerdotisa, nada orgullosa por el hecho, se apresuró a contestarle que así era. Ella se había encargado del tipo para que estuvieran a salvo. «Es seguro. Estamos a salvo». Halt finalmente expresaba palabras en afirmación y no en interrogación. Daerin no podía sentirse mejor. Había especulado correctamente y había logrado que Halt se calmara, sin ni siquiera tener que infundirle poder divino para tranquilizarlo. Ni bien Halt se sintió seguro y calmo, comenzó a sollozar como un niño. La sacerdotisa estaba algo consternada. En verdad actuaba como un niño, a pesar de haber razonado como un adulto. Un segundo después, el pelirrojo rompió en llanto. Estaba hecho una tirita de moco. Parecía que no dejaría de llorar. Sus lágrimas caían como si fueran lluvia. En verdad había estado muy asustado. Incluso había resultado herido con múltiples cortes, pero había sobrevivido. Dado que cada persona siente el miedo de manera diferente, las partes sensibles de Halt y Ceres también eran diferentes. Alto ahí, mentes mal pensadas. Michi Lovers, estamos hablando de la parte psicológica, no física. Regresando al manhwa. Si Halt era sensible a la hostilidad debido al miedo a ser atacado,
Era posible que se sintiera aliviado por la sensación de seguridad de estar protegido con la simple presencia de la sacerdotisa, pero la reacción que estaba viendo en ese momento era sencillamente la de un niño asustadizo que acababa de ver pasar su vida por delante. Fue así como lloró y lloró hasta que se deshidrató. ¡Abú! ¡Bú! ¡Abú! ¡Sniff! ¡Sniff! Se escuchaban sin parar. Daerin no lo podía creer. No había visto nada así en su vida. Para que semejante hombre de 1,90 m terminara llorando de esa forma, algo realmente espeluznante debía de haberlo asustado. Daerin reflexionó que, si para Ceres era el sonido, ya que cualquier mínima asonancia lo exaltaba y sentía que corría peligro, es decir, tenía miedo, entonces, ¿qué era lo que lo había asustado a Halt hasta hacerlo sentir que se moría? ¡Abú! ¡Me duelen las heridas! ¡Aú! ¡Queman! ¡Abú! El pobre del pelirrojo no dejaba de llorar, ni de quejarse del dolor que sentía por las heridas que le habían propiciado los encapuchados. Ante tanto sollozo y llanto, Daerin no pudo pensar más, ni razonar sobre cuál era el verdadero detonante del señor Halt. Lo que acaba de descubrir dejaba en claro que la misión que le había dado el templo a Daerin había sido suicida desde un inicio. No había forma de que una simple sacerdotisa saliera con vida al estar en la misma habitación con Ceres. El simple respirar de cualquiera habría sido suficiente para violentarlo, y con eso él habría finiquitado a la persona. Había tantas cosas que la pobre sacerdotisa no sabía en aquel entonces. Karen, tengo una teoría. Ceres no soporta los sonidos, mucho menos el ruido. Entonces, el encargado del 8º batallón debe de tener algo que haga un sonido específico para que lo altere o exalte, y así entre en batalla. Por ende, también tiene otro sonido para que lo calme. Daerin consiguió que su presencia, que incluye su voz, su respiración, su caminar y los latidos de su corazón, ya no lo exalten, sino que lo calmen. Entonces, el pelirrojo de Halt se enerva al ver cualquier cosa. Él fue torturado por medio de imágenes, usando su vista, y Ceres por medio de sonidos. Eso significaría que hay imágenes fijas que lo pueden exaltar o irritar y otras que podrían calmarlo. Esto podría explicar por qué quería atacar en un principio solo a Ceres. Estaba programado para hacerlo, y después de recibir poder divino, esa programación desapareció y regresó a su punto de base cero, donde todo lo enervaba ligeramente sin volverse loco. Ahora, lo que me di cuenta es que Halt no podía batallar contra esos encapuchados como lo hizo contra Ceres. Significa que no estaba programado para hacerlo, o incluso, tal vez, sus rostros debían de calmarlo. Quienquiera que esté intentando deshacerse de Ceres y Daerin, buscará más formas para lograrlo. Es muy malo y me da mello. Michi Bello, definitivamente deberías de ser detective. Muchas gracias por ser miembros del canal y no perderse ni un resumen. Por estar suscritos, siempre darle like al video y dejarnos sus bellos comentarios. Eso es todo por hoy, Michi Lovers. Disculpen que no fue tan largo este episodio, pero estoy intentando hacerlos lo más rápido posible para que puedan verlos. Les doy gracias por nunca abandonarnos y siempre regresar al canal para ver nuestro contenido. Gracias mil. Chao, chao.